Muy buenas tardes, amigos de Empodérate Tú Puedes. Mi nombre es Ángela Paola Chaparro, pertenezco a la filial Colombia y hoy estamos muy bien acompañados por tres ponentes especialistas, cada uno en su área, que nos van a dar todos los fundamentos que necesitamos para un emprendimiento. De iniciar, les queremos pedir disculpas, tuvimos un pequeño problema técnico y nos demoramos un poco, pero sé que va a valer muchísimo la pena estar acá y haber esperado esos minutos que nos demoramos. Bueno, entonces les quiero contar un poco más. Este conversatorio viene con el fin de aclarar todas esas dudas que tenemos los emprendedores al momento de iniciar nuestro negocio, en cuanto a marketing, en los aspectos jurídicos y en finanzas, que estos tres temas se enlazan muy bien para el inicio de nuestro emprendimiento. O si ya somos unos emprendedores y queremos como darle esa viabilidad a nuestro negocio y ofrecer una propuesta de valor irresistible. Entonces, quiero presentarles a nuestros ponentes, Juan Carlos Forero Quintero, quien nos va a hablar de los aspectos jurídicos para empezar un emprendimiento o un negocio, Luis Pedro Martínez, quien es especialista en marketing, y José Manuel Martínez, quien es el especialista en finanzas. Me gustaría que cada uno nos contara un poco de su experiencia, de su campo de acción y en dónde se desenvuelven. Podemos empezar por Juan Carlos. ¿Nos quieres contar un poco más sobre tu trayectoria en todo el aspecto jurídico, por favor? Ok, claro que sí, Ángela. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Un saludo especial para ti, para Luis Pedro, Gracias. para Joel. Agradecer esta invitación. Quiero comentarles que yo soy abogado, tengo dos especializaciones, una especialización en Derecho Comercial, una especialización en Derecho de la Empresa y tengo un magíster en Derecho del Comercio Internacional. Me desempeño como asesor de empresas en Derecho de la Empresa, en Derecho Comercial. Igualmente manejo el tema de insolvencia empresarial, soy abogado experto en insolvencia de persona jurídica y de comerciante persona natural. Ese punto es importante tenerlo en cuenta porque son dos aspectos diferentes en relación con el ejercicio del derecho comercial. Igualmente, es muy importante tener en cuenta que para el ejercicio del derecho comercial, pues necesitamos contar siempre con la asesoría de con los empresarios. Y también quiero contarles que me desempeño como docente de diferentes universidades. Pues básicamente lo que te puedo contar en relación con mi experiencia profesional. Excelente, excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muy acorde al tema todo lo que nos vas a decir hoy. José Manuel, ¿podemos empezar contigo? ¿Nos cuentas, por favor? Sí, claro. También igualmente saludos a todos, a Luis, a Juan Carlos, a Daniela y a toda la comunidad de Colombia. Yo soy especialista en finanzas y en impuestos. En impuestos un poco en términos internacionales y en finanzas, ya sea en temas bursátiles o en temas administrativos de gobierno corporativo o administración de finanzas en empresas nuevas o pymes también. Actualmente me desarrollo asesorando a empresas pequeñas y algunas empresas ya más grandes, algunas que cotizan en bolsa aquí en México. Tomando en cuenta temas fiscales, temas financieros, y de igual forma, yo tengo dos maestrías, igual en finanzas y en impuestos, aquí en México, yo estoy acá en México, pero igual por poder aportar todo lo posible aquí en el conversatorio. Excelente. Muy buen dato, queremos contarles. Juan Carlos nos acompaña desde Colombia, José Manuel nos acompaña desde México y Luis Pedro desde Londres. Luis Pedro, cuéntanos un poco sobre todo ese tema de marketing, cómo te desenvuelves, en qué trabajas. Adelante. Muchas gracias, Ángela, y hola, José, y hola, Juan Carlos, y hola a todo el mundo que nos está sintonizando. Efectivamente, saludos desde Londres. Tengo casi 2 años viviendo aquí. Trabajo para Amazon, probablemente conocen la compañía. Yo me dedico a toda la parte que es desarrollo de negocios aquí y básicamente partnerships, como se dice, con agencias de medios.
He estado en la parte de marketing, product marketing específicamente, desde hace ya como 5 o 6 años. Parte de mi carrera ha sido en Amazon y el resto de mi carrera ha sido en Microsoft. Trabajé en Estados Unidos para Microsoft durante 11 años y la mitad de esa carrera fue curiosamente en finanzas. Entonces mi licenciatura es en finanzas y comercio internacional y luego hice un cambio a la parte de marketing, especialmente en la parte de comercio internacional, y tengo una maestría también en administración de empresas. Bueno, sí, 2 años aquí, espero poder aportar a este grupo y a esta discusión puntos relevantes para todos ustedes. Bueno, genial. Yo soy María, pues les cuento, soy administradora financiera, entonces también tengo mi propia empresa hace 6 años y yo sé que todo lo que nos van a aportar aquí va a ser de muchísima ayuda para los que ya tenemos un negocio como para los que están hasta ahora empezando a querer emprender. Bueno, empecemos entonces, Juan Carlos. Quería pues como decirte, normalmente nosotros cuando empezamos un emprendimiento, un negocio, pensamos que el aspecto jurídico puede pasar para después, que lo podemos dejar un tiempo después cuando ya el negocio esté consolidado. Personalmente me parece que es algo totalmente equivocado. Pero con base en eso, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son esos elementos básicos jurídicos para iniciar nuestro emprendimiento? Sobre, pues no, de pronto cada país su jurisdicción, pero con base en Colombia, ¿cuáles son esos elementos básicos que necesitamos? Ok, claro que sí, Ángela, con todo el gusto. ¿Qué quiero comentarte? Gracias. Completamente de acuerdo con todo esto que tú dices. La parte jurídica no puede dejarse o no debería dejarse para después de iniciar el emprendimiento. Yo personalmente considero que la parte jurídica debe tenerse en cuenta desde el mismo comienzo, desde el mismo inicio del emprendimiento. Cuando vamos nosotros a iniciar un emprendimiento, debemos preguntarnos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Esa pregunta de con quién lo voy a hacer resulta fundamental. ¿Por qué? Porque esto entra a determinar si vas a trabajar sola o solo, si el emprendedor va a trabajar solo o si por el contrario va a trabajar con otras personas, es decir, va a trabajar en sociedad. Y si se va a trabajar en sociedad, resulta muy importante saber cómo se va a hacer esa sociedad. En muchísimas oportunidades, por ejemplo, yo encuentro cómo hay emprendedores o muchos de los emprendimientos se inician con 2 personas. Entonces somos 2 socios y generalmente se dice que vamos 50 y 50. Jurídicamente esa no es una buena opción. ¿Por qué no es una buena opción? Porque las sociedades 50 y 50, desde que todo funcione, está perfecto. Pero en el momento en el cual llega a existir una No pequeña funciona. diferencia respecto de la toma de una decisión, pues no hay cómo solucionarla porque cada uno de los socios tiene el 50%. Entonces, pues ese es un punto importante. Adicionalmente a eso, también otra de las preguntas que se debe responder es con cuánto dinero, con cuánta proporción de mi capital voy a respaldar yo ese emprendimiento. Entonces, pues también eso es importante. Hay varias preguntas que que se deben tener en cuenta. ¿Dónde voy a funcionar? Tú decías ahora, la jurisdicción colombiana. Sí, está la jurisdicción colombiana y como en Colombia existen leyes mercantiles en todos los países, igualmente existen leyes mercantiles, pero yo más que enfocarme en la jurisdicción colombiana, pues quiero en este momento hacer unas consideraciones generales. Entonces, la primera de estas es si voy a hacer solo mi emprendimiento, si voy a iniciar solo o si lo voy a hacer a través de Un unas, socio. ¿verdad? Pero adicionalmente, Ujú. un punto muy importante, un punto fundamental para mí y para el ordenamiento jurídico, porque es que el emprendimiento va a originar una serie de responsabilidades jurídicas, es con cuánto capital voy a respaldar esto. Porque si lo hago como persona natural y sin la necesidad de
registrarme como comerciante, pues imagínense que estaría en ese momento comprometiendo todo mi capital. Contrario senso, es decir, desde Imagínate. otro aspecto, lo que pasa es que si yo como comerciante inicio ese emprendimiento a pesar de ser persona natural, pues necesariamente lo que estoy haciendo es dividiendo mi capital. Una parte es dirigida o destinada única y exclusivamente a respaldar mi emprendimiento y eso no va a comprometer mi capital de persona natural, mi capital, el capital con el que tengo mi vehículo, mi oficina, el apartamento o la casa donde vivo. Excelente. Y muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Ese temor y siempre pensamos en iniciar como con lo poco. De pronto, si matriculamos nuestra empresa como una sociedad, podemos, y no lo sabemos, mira, podemos estar protegiendo nuestro mismo patrimonio. Excelente, Juan Carlos, ese dato. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, bueno Luis Pedro, normalmente al momento de crear un modelo de negocio, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Cómo captar esos clientes que me van a hacer crecer mi emprendimiento, verdad? Y generalmente eso está bien, porque un negocio exitoso, digamos, se puede decir en términos generales que se sabe por sus ventas concretadas, pero detrás de eso hay unas estrategias y especialmente las de marketing, las que nos van a llevar a tener ese éxito en el negocio. Yo quisiera que hoy nos contaras un poco sobre cuáles son esas estrategias más relevantes que le podemos dar acá a todos los emprendedores que nos acompañan en Empodérate Tú Puedes. Sí, claro. Pues yo pienso que hay que regresar un poco a lo básico, ¿no? Que es cuál es el plan de negocio. Siempre es el lugar donde empezar. Cuáles son realmente los objetivos que uno quiere llegar. Y obviamente está el objetivo de ventas y capturar clientes, como tú dices y todo, pero la pregunta básica es, ¿cuál es tu marca? Definir cuál es tu marca, qué es lo que estás, cuál es el mensaje que estás llevando, definir quién es tu audiencia, quiénes son tus clientes. Todo eso creo yo que es trabajo que hay que definir al principio a la medida que se pueda. Obviamente creo que muchas veces no sabemos todas las respuestas, ¿no? Pero es importante básicamente trazar eso y definir desde un principio qué es lo que se quiere hacer en cuestión de cuál es la presencia de tu marca, el negocio, el mensaje que quieres llevar, cómo vas a capturar a toda esa audiencia. Al hacer ese ejercicio, básicamente estás creando un mapa, digamos, y un calendario de acciones y definiendo objetivos que caen en las otras áreas naturales. Por ejemplo, si vas a definir tu audiencia, tu marca, eso te va a decir quién va a ser tu cliente, que va a ayudar al equipo de ventas, por ejemplo. Dependiendo de tu marca, también eso te va a ayudar en la parte jurídica, que la van a tocar. También te va a ayudar a entender un poco tu modelo financiero. Entonces, creo yo que básicamente muchas veces la gente se lanza sin realmente definir esas cuestiones un poco básicas, ¿no? Y yo pienso que hay que empezar ahí, realmente definir la identidad de la compañía y cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el mensaje, cuál es la huella que quieres dejar. Y esas partes te van a ayudar muchísimo en las otras áreas del negocio. Sí, sobre todo a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque la idea no es, pues yo como emprendedora pienso que no es vender por vender, sino fidelizar, sobre todo. Es muy importante. José Manuel, pues como los tres hemos hablado, con Luis Pedro y con Juan Carlos, siempre nosotros como emprendedores muchas veces nos lanzamos al mercado sin tener un plan y sobre todo muchas veces o encontramos muchos emprendimientos que empiezan sin un plan financiero y económico. De ahí está donde muchos emprendimientos no logran pasar su etapa de punto de equilibrio, por lo menos en 1 o 2 años desaparecen. Quiero que nos cuentes un poco sobre la importancia de tener este presupuesto o este plan financiero para un emprendimiento nuevo, o bueno, los que ya estamos andando, pero la importancia de tenerlo. Adelante, José Manuel. Claro, muchas gracias. Y qué bueno que comentaste ese punto de conocer el punto de equilibrio. Muchos de los principales errores o puntos que sobrepasan o sobrellevan y la gente no se da cuenta es
los costos que tienen y los ingresos que van a tener, las proyecciones que puedan llegar a tener o cómo se va a desarrollar el negocio. Primero que nada, en los costos, digo, si hace algo de conocimiento básico, son los costos variables, que es entre más vendas, más costos fijos. Lo que mucha gente no tiene considerado es que también más se crezca la producción o la venta, también pueden llegar a incrementar. Ya depende de la cantidad normal. Un ejemplo muy sencillo es, si yo estoy vendiendo botes de agua, pues puedo vender a lo mejor 50 en un día yo mismo, yo yéndole a repartir. Pero si alguien ya me quiere pedir 500 botes de agua en toda la ciudad, pues no, yo solo no puedo, ¿no? Entonces, me incrementaría mis costos fijos en el que ocupo comprar, rentar una maquinita o una camioneta para poder repartir en varios lados. Entonces, ya no es una línea recta lo que es el costo fijo normal. Es un punto que muchas veces no se toma en cuenta, no se toma en consideración, y en el momento en el que el negocio es exitoso, gracias a que sí hubo esfuerzo y lo que sea, no se tiene planeado en el momento en el que crezca y llega a haber problemas en planeación financieras o en planeaciones de administraciones, ¿no? Entonces, mi recomendación para lo básico en planeación cuando se va a iniciar un negocio es conocer, primero que nada, lo que se va a vender, a cuánto, o sea, la proyección de cuántos ingresos se pueden llegar a tener, cuánto se puede vender o cuánto se puede llegar a crecer el mercado y cuánto me va a costar. Es un problema muy común y hasta eso hay empresas exitosas que les va muy bien en el año, venden mucho, pero no tienen ni idea de cuánto les cuesta producir una de sus unidades o uno de sus servicios o uno de sus productos, ¿no? Entonces, al no conocer precisamente el costo exacto, también no pueden conocer exactamente qué tan bien le está yendo. Saben que están vendiendo mucho, pero a lo mejor de muchas ventas no están ganando tanto, porque sus ganancias están siendo mermadas por costos o por X o Y razones, ¿no? Entonces, conocer los costos fijos, sus costos variables, qué tan escalables son y cuál es su punto de equilibrio, que viene siendo cuando tú llegas a vender cierto punto en el que tú ya cubriste tus costos. De ahí hacia adelante, la ganancia. Conocer esos 3 puntos especialmente son muy importantes antes de crear el negocio. Ya que se tienen fijos y ya se tiene en cuenta también en la parte de mercadotecnia, del modelo de negocios y la parte jurídica, ya tienen una muy buena base para poder construir hacia arriba. Si está un poco endeble la parte de abajo, pues conocemos como los edificios que se pueden derrumbar un poco más sencillo, no más fáciles. Excelente. Sí, si puedo añadir a eso rápido, no hay nada como los números, tal vez porque yo vengo de ese mundo antes, pero la realidad es que la belleza de trabajar con un equipo de finanzas es que te mantiene, te da la realidad de las cosas, ¿no? Y te permite realmente entender tus aspiraciones y te lo pone muy claro en números, ¿no? Si estás básicamente en blanco y negro. Y por eso es primordial que, por ejemplo, cualquier plan que se empiece tenga los números, que se haga ese análisis desde el principio es primordial para poder realísticamente entender qué es lo que se puede y no se puede hacer a corto o largo plazo, ¿no? Perfecto. Es tener una radiografía de la empresa totalmente. En alguna vez leí que mínimo debíamos de bloquear nuestra agenda 60 minutos como mínimo al mes para poder ver cómo está funcionando nuestro negocio, qué estamos comprando, cuánto estamos vendiendo, cuántos han sido nuestros gastos en el mes y hacerlo continuamente, mes a mes. Porque de pronto a veces cometemos en el error de que pasan 2, 3 meses y revisamos cómo está la parte financiera de nuestro negocio y es donde empezamos a decaer en la producción como tal o en las ganancias, que es lo que más nos importa en estos momentos, pues como emprendedores. Muchísimas gracias, José Manuel y Luis Pedro. Juan Carlos, tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde puede ser? Bueno, ya hablamos un poco de lo difícil que es como comenzar y creer que el aspecto jurídico puede ser para después. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias a futuro de que una empresa no se legalice o no se formalice a tiempo? Ok. Antes de eso, hagamos referencia a la importancia de crear la empresa conforme a lo que exige la norma en los diferentes estados. Cuando la empresa se crea conforme al ordenamiento legal de un país, pues es importante tener en cuenta que estamos hablando de una persona jurídica. Cuando yo hago referencia a una
persona jurídica, pues entonces estoy diciendo que la responsabilidad de esa persona jurídica, es decir, la responsabilidad de esa empresa, es completamente diferente a la responsabilidad de los socios. En otras palabras, los socios serán responsables hasta el monto de los aportes. Si la empresa, por decir algo, tiene que entrar a responder frente a terceros por un fracaso en sus negocios, pues los socios lo máximo que responderán será por el monto de los aportes. Entonces, el primer socio aportó $10, por decir algo, el segundo socio aportó 20 y el tercero aportó 30. Pues esa será la responsabilidad de los socios y ninguno entrará a responder por mayor dinero al que aportaron. Teniendo en cuenta la pregunta que tú haces, ¿cuáles son las consecuencias a las que se puede llegar si no se consolida o si no se realiza una empresa conforme a las exigencias legales de cada estado? Pues necesariamente debemos entrar a revisar cuáles son justamente las exigencias de cada estado. Y pues esa es una respuesta, una pregunta muy enfocada a cada uno de los ordenamientos jurídicos. Pero lo que yo sí te puedo decir en este momento es que la responsabilidad de los socios va hasta el monto de los aportes. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta cuando las empresas no cumplen con sus obligaciones? Que eso resulta fundamental. Las empresas o los empresarios tienen obligaciones fiscales, tienen responsabilidades, es decir, relacionadas con el pago de impuestos. Entonces, eso es muy importante porque al momento de ese punto resulta fundamental. No precisamente resulta muy aplicable lo que voy a decir. Sin embargo, como sabemos que este programa está siendo visto o va a ser transmitido en la Unión Europea, este punto sí resulta tal importancia en Europa, teniendo en cuenta que estamos haciendo referencia a una comunidad, ¿verdad? Y es todo lo que hace referencia al aspecto tributario. En Europa existen estados donde el ordenamiento fiscal, el ordenamiento tributario es más flexible que en otros. Entonces, al momento de puede resultar siendo mucho más benéfico tributario establecerla en el estado A que en el estado B, por cuanto en el estado A los impuestos son muy bajos. Ese punto es importante para tenerlo en cuenta al momento de crear la empresa. Excelente. Además, Carlos, pienso que cuando una empresa no se formaliza, también está frenando el futuro de su compañía, ¿no? Porque no hay nada más que nos abra las puertas ante el cliente, ante el sector bancario, que ser formales. Debemos de serlo en la empresa. Claro que sí, claro que sí. Ese era un punto que quería tratar más adelante, pero bueno, genial en este momento. Mira, por ejemplo... Me adelanté. Sí, mira, como, por ejemplo, como en esta época de crisis sanitaria, de pandemia, se está protegiendo mucho a las empresas. Los estados están protegiendo mucho a las empresas. ¿Y por qué lo hacen? Por dos razones fundamentales. Las empresas son el motor de la economía de los estados, pero adicionalmente a esto son fuente de empleo, ¿verdad? Entonces, por eso es que básicamente los estados están protegiendo a las empresas, son motor de la economía y son fuente de empleo. Si la empresa no está legalizada, entonces es más difícil acceder a créditos, es más difícil acceder a los fomentos que puede estar dando el Estado por alguna de sus instituciones. Si la empresa no se encuentra legalizada, quien va a entrar a responder es ese empresario, entre comillas, que sí, ¿por qué digo entre comillas o por qué lo coloco entre comillas? Porque sí está ejerciendo las funciones de empresario, pero
no ha dividido su capital y entonces está respondiendo con el total de su patrimonio. Si la empresa no está legalizada, Excelente. al momento de llegar a solicitar créditos, pues también va a ser muchísimo más complicado y la responsabilidad fiscal, la responsabilidad de los impuestos no será de una persona jurídica, no será de una empresa, sino de la persona natural que figura al frente de esa empresa. Excelente y muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día, pues tú tienes el conocimiento, Juan Carlos, ya que llevas también todo el tema de disolución de empresas y el gobierno pues en Colombia, me imagino que en todos los países con este tema de la pandemia ha dado muy buenos incentivos para todas esas empresas que están formales. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Con gusto. Luis Pedro, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo hacer que esas empresas pequeñas y medianas empresas que todavía no cuentan con para contratar una persona especialista en marketing, que es tan importante, puedan surgir y puedan tener un marketing efectivo desde lo poco que puedan hacer? Sí, esa es muy buena pregunta. Obviamente, creo que es importante buscar ese talento lo más antes posible, ¿no? Y bueno, está la cuestión de recursos y la cuestión tanto económica. A veces la gente no lo tiene. Sin embargo, hay muy buenos libros. Te estaré mandando luego una lista de libros que pues, la gente puede usar. Si nos pueden recomendar, que puedan apuntar. Sí, mira, la verdad. Algunos. Sí, tendría que revisar un poco mi biblioteca al respecto. Ha sido un par de años, ¿no? De eso, pero okay. Creo que hay un par de trucos ahí, ¿no? Obviamente la parte de, hay muchos recursos hoy en día en línea realmente de la cuestión de planes de mercadotecnia y cosas así. Yo diría que es importante cuando uno no sabe, ¿no? Como una receta de cocina, empezar ahí, ¿no? Y ver los puntos y identificar las áreas donde tal vez la persona o las personas que están fundando esta nueva compañía entiendan y las que no entiendan, ¿no? Otra área que recomiendo muchísimo es, generalmente hay muchos pasantes o gente que le encantaría trabajar en estas áreas en la universidad y lo hacen gratis, ¿no? Porque es parte de sus pasantías, de cosas que tienen que hacer para la universidad y la cantidad de talento que se puede conseguir así es increíble, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos de eso con amigos que realmente han empezado sus empresas de nada y han buscado a estas personas que están buscando pasantías, que están básicamente especializándose en las áreas y obviamente es un proceso de entrevista y todo lo demás, porque vas a creer el talento adecuado, pero el talento existe, ¿no? Y es gente que está dispuesta a dar de ellos, ¿no? Y a veces por un pago mínimo o simplemente sin pago y pueden empezar ahí, ¿no? Obviamente el objetivo sería crecer y poder pagar estos servicios antes, pero realmente creo que hoy en día no estamos en un mundo que la información se ha democratizado de tal manera que es fácil conseguir este tipo de información en el internet o, como te digo, buscar esos recursos, ¿no? Lo que yo pienso es que es primordial, o sea, no dejarlo pasar, más que todo, ¿no? Sí, además de que no podemos ser los superhéroes que todos podemos hacer, porque en realidad muchas veces pensamos, no, pues no necesito un especialista en esto porque yo misma hago el marketing, pero en realidad eso es un error también que cometemos los emprendedores, porque como dice al César lo del César, cada quien es especialista en su área y yo en lo que me desempeño es lo que voy a dar de todo para mi emprendimiento, pero no puedo hacer todo a la vez. Entonces, mil gracias por ese consejo. José Manuel, bueno, ¿cómo hacemos para que las empresas pequeñas que todavía, como hablábamos hace un momento, no han llegado a su punto de equilibrio, empiecen a calcular un presupuesto, a llevar un control de todos sus gastos, de todos sus ingresos, como un tip rápido para que las empresas y los pequeños emprendedores empiecen a tener ese control? Claro. Antes que nada, también quería agregar algo de Juan Carlos que comentaba. Perfecto. Y tomando en cuenta ahorita el punto de vista también de la pandemia, no comenté, no nada más tomar en cuenta los costos, los ingresos y el punto de equilibrio, sino también el flujo del efectivo que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que en papel o en los números, como comenta Luis,
Sala que sí vas a tener un punto de equilibrio en los primeros 6 meses y a lo mejor en el año ya vas a estar ganando un poquito más. Pero los flujos también es muy diferente. ¿Por qué? Porque tú puedes estar gastando en renta, en nóminas, salarios, en todo eso al principio del mes y tus ingresos se van a venir cayendo día con día conforme vayan tus ventas o como vayan cayendo tus ingresos. Entonces, muchas veces también hay que planificar o planear cuándo van a caer los ingresos, o sea, cuándo va a entrar dinero y cuándo va a salir dinero, porque muchas veces es donde pueden llegar a tronar varias empresas en decir, bueno, yo voy a tener 100 pesos en el mes y voy a gastar 90 al final del mes también, pero voy a gastar 90 ahorita y a lo mejor me van a caer los 50 pesos en la segunda parte del mes. Entonces voy a batallar sin tener dinero, teniendo gastos, y es algo que no se están planificando también muchas veces las personas. Esto en la pandemia ha sido un problema enorme. ¿Por qué? Porque de un día para otro dejaron de tener ingresos y era gente que no tenía planificado o un guardado, por ejemplo, de su capital de 1 o 2 meses y las nóminas y las rentas y todo el equipo, pues fue consumiendo todos sus ahorros o todo el capital que tenían dentro del empresa. Entonces, tenerlo en cuenta eso. Para el punto de equilibrio, depende mucho la forma de cálculo de costos, si es servicio o si es producción, si es un bien o si es un producto, ¿no? Un poco más sencillo viene siendo el de los productos. ¿Por qué? Porque se puede calcular si tú lo manufacturas o si tú lo fabricas, cuánto te cuesta la materia prima, cuánto te cuesta la mano de obra y en cuánto lo puedes vender, ¿no? Eso es muy fácil de costear y hay un sistema de costeo muy sencillo que se llama ABC. Es costeo en base a actividades. ABC es por inglés, Activity Based Costing. Entonces, en ese se costea dependiendo de cuántas actividades o cuántas horas le dediques a crear un producto, por el número de horas o por lo que te cueste la hora de cada empleado, te puede multiplicar y vas calculando cuánto te cuesta utilizar o crear un solo producto. Si yo estoy creando botes de agua, bueno, la botella me cuesta, no sé, 50 centavos más otros 5 pesos, estoy hablando en pesos mexicanos porque yo sé que Colombia y todos tienen pesos, sí. Tú puedes ir diciendo, ¿sabes qué? Este lote completo me costó, no sé, 100 pesos y lo puedo vender en 500 pesos. Lo voy dividiendo de acuerdo con todas las actividades que hice. La compra del material, el llenado del producto, el empaquetado, ya preparado para distribuir, la entrega. Todo eso me costó esta cantidad. Esa le divido entre el número de unidades y me puede salir el costo unitario, que esa es la parte importante para saber el punto de equilibrio. Saber cuánto te cuesta un producto o un servicio que estés generando. ¿Para qué? Para que de esta forma calcules cuántos tienes que vender en tu precio de venta para poder costear todo lo que hayas producido. José Manuel, eso aplica, bueno, estamos hablando en este momento producción, entonces, ¿aplica igual para comercialización? Simplemente compro un producto y lo estoy poniendo en el mercado, estoy comercializando porque ahí no tengo producción. Claro, también funciona y en servicios también. La única diferencia es las variables para conocer el costo unitario es un poco diferente. Si yo estoy comercializando, por ejemplo, algo que venga de China y lo quiero comercializar en Colombia o en México, bueno, me va a costar comprarlo ahí y dependiendo de las negociaciones, si yo voy a pagar el envío, si yo voy a pagar la importación, todos esos se tienen que ir dividiendo por unidad para poder agregarlos al precio y tenerlo en cuenta cuando voy a establecer mi precio de venta, ¿no? Todo eso se tiene que ir. Perfecto. Las únicas cosas que cambian son las variables. Perfecto, excelente. O sea, cada uno tiene su especialidad y eso es excelente y yo pienso que todos los que queremos crecer en nuestras empresas, empaparnos de absolutamente todo, porque no me puedo quedar en solamente que yo soy, por decir algo, si yo soy la diseñadora de modas, entonces yo no puedo conocer las finanzas o yo no, porque no. Si queremos tener un negocio exitoso, debemos de conocer todos los ámbitos y estos tres son totalmente acordes para todo empresario que quiera hacer su negocio exitoso. Quiero decirle a la audiencia si tienen preguntas, si quieren saber algo más sobre el tema, aprovechemos que tenemos estos tres genios en cada uno de su área para que les preguntemos lo que quieran. Mientras tanto, si nos hacen preguntas en el chat, quisiera que cada uno le dieran un consejo
a todas esas personas que nos están viendo y que probablemente nos van a seguir viendo más adelante para llevarse un consejo cada uno? Podemos empezar por Juan Carlos. Vale, Ángela, claro, sí, con todo el gusto. Gracias. ¿Qué es importante o cuál sería el consejo que yo les puedo presentar en este momento, la sugerencia que les puedo presentar desde el punto de vista jurídico? Realizar una asesoría previa, es decir, una asesoría anterior a iniciar el emprendimiento. ¿Para qué? Para resolver estas dudas o las dudas que se puedan llegar a presentar respecto del tipo de emprendimiento, del qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, como les decía hace un momento, con quién lo voy a hacer, que es tan importante para evitar a futuro. En muchas oportunidades, a nosotros los abogados, en la gran mayoría de los casos, a nosotros los abogados nos dan cuando son evidentes una serie de conflictos, cuando hay que entrar a resolver conflictos, pero pues la labor del abogado no es solo entrar a resolver conflictos, sino que también es muy importante nuestro trabajo desde el momento previo a iniciar, como en este caso, un emprendimiento con el ánimo de evitar esos conflictos a futuro. Y pues si no es posible contar con la ayuda o con la asesoría de un abogado, como lo decía Pedro Luis, pues invitar a las personas, a los emprendedores, a que consulten, a que busquen fuentes confiables. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿yo qué les puedo sugerir? Busquen las páginas oficiales de las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene, y la Cámara de Comercio de Medellín y todas las cámaras de comercio de Colombia tienen unas guías muy interesantes para los empresarios, unas guías que nos dicen cómo paso a paso podemos formar un emprendimiento. Entonces, ese podría ser un consejo interesante y muy seguramente no solo en Colombia, sino en las diferentes cámaras de comercio de las ciudades o de los que están en los diferentes países usan estas guías. Excelente, Juan Carlos. Además de que algo que sí debemos de tener muy claro es que cada emprendimiento tiene su aspecto jurídico diferente. En el caso mío, yo me muevo en la industria farmacéutica y no es lo mismo para mí que para una persona que va a tener pues un taller de carros, es lo mismo para una panadería, bueno, no sé. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta todos los emprendedores. De acuerdo a lo que desees emprender, revisar muy bien cuáles son los parámetros judiciales que debes de cumplir. Sí, yo pienso que Juan Carlos dio ahí en el clavo, ¿no? Es exactamente buscar esos recursos. Las cámaras de comercio son realmente una parte increíble, porque probablemente hay gente que como uno ya está en ese ámbito, ¿no? Y hay sociedades que se han creado, hay grupos que se han creado. Entonces, supongo que mi consejo es muy sencillo, es edúquense. O sea, realmente si tienen la idea, hagan investigación al respecto, busquen en la industria y busquen las diferentes cámaras que existan o los grupos que existan sobre el producto que quieran vender. Tienen que volverse expertos, tienen que saber exactamente cuál es el producto, ¿no? Y no tengan miedo, ¿no? O sea, donde no hay conocimiento, o sea, el conocimiento se adquiere o básicamente a través de crear desde sus redes profesionales se van a dar cuenta que va a haber gente, ¿no? Que de repente sabe del tema, etcétera, etcétera. Y por último, lo que voy a decir es que, o sea, no trabajen en aislados, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a hacer un plan de marketing, consúltenlo con su compañero de finanzas, miren cuál es el aspecto judicial, ¿no? De lo que van a hacer. Si tienen personas de recursos humanos, entiendan inmediatamente cómo tienen que poner su empresa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son importantes, ¿no? Y bueno, digamos en mi ámbito yo trabajo con grandes corporaciones, pero siempre tenemos proyectos, ¿no? Y en esos proyectos, o sea, siempre hay un modelo financiero que le sigue, siempre a veces si tenemos que hacer un plan de desarrollo técnico de algo, tenemos que consultar con el equipo legal, ¿no? Entender
qué es lo que vamos a hacer tal vez con terceras personas, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, es una cuestión de escala. Al final del día, los requisitos son muy similares y es algo muy interesante porque es una jornada que le permite a uno llenarse de conocimientos de la industria, desarrollar nuevas redes profesionales, sociales. Es algo muy bonito, ¿no? Pero lo más importante es tener una mente abierta, ¿no? Y tener mucha curiosidad es lo más importante, realmente, y empaparse en todos esos ámbitos, ¿no? Y todos esos temas. Precisamente esta mañana conseguí algo con respecto a lo que estás diciendo, y es una frase que dice: cualquier área de tu vida en la que no estés teniendo éxito es porque has negado el conocimiento. Lo escribió Sergio Fernández. Entonces, así es. Bueno, José Manuel, ¿qué nos puedes decir entonces, aconsejar para todos estos emprendedores y empresarios? Yo creo que esto también aplica, y también en el área de mercadotecnia y de jurídica. Traten de no dar ningún paso a ciegas, o sea, del paso que vayan a dar, que sea firme, que esté planificado, que sepan qué es lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Como bien comentaba Juan Carlos, tener la perspectiva o la visión de que algo pueda llegar a salir mal, aunque no llegue a pasar, ¿no? Estar preparados para las cosas que puedan llegar a pasar. En finanzas tenemos una costumbre, por así decirlo, de planificar en 3 diferentes escenarios: un pesimista, un optimista y un neutral. Entonces, más que nada te ayuda a saber qué es lo mejor que te pueda pasar, qué es lo peor que te puede pasar y a algún punto medio, ¿no? Entonces, genial. Esa perspectiva, teniendo en cuenta que te puede llegar a pasar lo más malo, si aún así dices, así como quieras, sigue haciendo lo bueno, yo digo que es un muy buen plan, ¿no? Pero tener la perspectiva de que sí puedes llegar a pasar cosas malas, o que no puede llegar a ser tan exitoso al principio, o que pueda llegar a ser muy bueno, ¿no? Tener esa visión y tener esa preparación para que cualquiera de las 3 pueda llegar a suceder, yo creo que es una de las mejores prácticas que tenemos en finanzas. Muchas veces la gente es medio pesimista, pero todo sigue cambiando y tener una perspectiva muy buena, ¿no? Maravilloso. ¿Nos puedes, por favor, repetir esas 3 prácticas? Y pesimista, neutral y optimista. Genial. Optimista, me parece genial. Bueno, chicos, esperemos, Yanni, nos puedes confirmar si hay alguna pregunta en el chat, si alguien quiere conocer un poco más. Vamos a ver si tenemos un libro que nos pueda recomendar. Me imagino, Luis Pedro, que como hablaste de algunos libros que las personas puedan iniciar a leer, si nos puedes recomendar por lo menos uno. Sí, ya lo pusieron en el chat. Está en inglés, que se llama The Lean Startup. Estoy seguro que se puede conseguir en español. Es un libro fantástico que habla precisamente de cómo básicamente llegar a ser efectivo, ¿no? Cuando uno empieza en el emprendimiento. Se lo recomiendo muchísimo. Es un libro que lo hemos usado mucho en las compañías en las que he trabajado. Excelente. Muchísimas gracias. Solo, perdón, para digamos, hacer eco un poco en lo que estaba diciendo José Manuel, todo es cuestión de riesgos. Hay que tomar riesgos, ¿no? Pero son riesgos calculados, básicamente. Eso es lo importante, ¿no? No es cuestión de no es cuestión de tenerle miedo, sino un poco saber a lo que uno se está metiendo, ¿no? Sí, conocer lo que vamos a hacer. Bueno, genial, la verdad, los 3 muy, muy edificantes. Como les digo, los 3 están enlazados completamente con todo lo que es ser empresario, emprendedor. Fue demasiado edificante. Espero que las personas que no se pudieron conectar sigan viendo, o las que sí sigan viendo este video más adelante, porque siempre vamos a encontrar algo nuevo de que podemos nutrirnos. De mi parte, les agradezco muchísimo haber participado el día de hoy, su conocimiento, habernos brindado ese conocimiento y ponerlo al servicio de la comunidad en todos los países en que estamos en este momento, que nos están viendo. Y parte de Empodérate Tú Puedes Colombia, también agradecerles. Me gustaría que cada uno, si tienen redes sociales donde los puedan seguir, donde puedan llevar ese conocimiento de ustedes y que la gente pueda seguir nutriéndose de ello, nos compartan.
Yo por mi parte no, en este momento no tengo redes sociales, pero con muchísimo gusto que cualquier inquietud, cualquier pregunta la pueden enviar a mi correo personal, Genial. juan@hotmail.com. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A ustedes por la invitación. Y antes de terminar, quiero decirles que todos en algún momento tenemos ideas para iniciar emprendimiento y lo importante ahí es iniciar el emprendimiento, no tener miedo, asesorarnos. En algunas oportunidades no buscamos las asesorías porque decimos no tenemos dinero con qué pagar las asesorías, pero como bien lo decía Pedro Luis, también podemos buscar asesorías gratuitas, podemos buscar asesorías institucionales, podemos buscar asesorías en los consultorios jurídicos de las universidades, en los consultorios empresariales de las universidades. Entonces, hagamos los emprendimientos, iniciémoslos con asesoría y eso muy seguramente va a ser una parte fundamental del éxito. Dar ese primer paso. Eso es lo más importante. Claro que sí. José Manuel, Luis Pedro, ¿nos pueden compartir redes sociales si tienen donde los podamos seguir, donde podamos seguir nutriéndonos de todo ese conocimiento que tienen? Sí, con mucho gusto. Bueno, yo les dejé mi perfil de LinkedIn en el chat. ¿En el chat? Perfecto. Sí, generalmente estoy tratando de ser más activo ahí, ¿no? Me pueden seguir, me pueden añadir a sus redes profesionales. Ahí verán que pongo de vez en cuando artículos y cosas así. Pero igualmente, si tienen alguna inquietud, por favor, contáctenme por ahí, es más fácil. Y bueno, con gusto los ayudo, ¿no? Y sí, o sea, no tengan miedo, ¿no? O sea, ser emprendedores es algo... Uno es emprendedor en muchos niveles en su vida, ¿no? No necesariamente tiene que ser una empresa, uno toma riesgos todo el tiempo, entonces es cuestión de informarse, ¿no? La información es poder al final del día. Así es. Muchas gracias. Nada más, no alcancé a compartir el libro. Es un libro que escribió un muy buen amigo mío. Y de hecho va a estar en una conferencia de Empoder Tú Puedes Wow. el siguiente mes. Se llama Contabilidad Administrativa de David Noel. Ahorita lo escribo también en el chat. Para sí. Todos los puntos básicos y lo dan en varios cursos para contabilidad para no contadores. Así le dicen los cursos. Entonces está un poquito más sencillo y es muy útil. Tiene muchos conocimientos muy básicos que pueden ayudar a cualquier persona que quiere empezar algún negocio, ¿no? Maravilloso. De redes sociales, para temas de asesorías no tengo, pero igual acabo de compartir mi correo, y igual ahí en Facebook está mi perfil y ahorita se los comparto también. Cualquier duda que tengan me pueden contactar y con todo gusto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todos por este tiempo, por poner a su servicio todos estos conocimientos. Los invito a todos los participantes del día de hoy que nos sigan también en la página de Empodérate Tú Puedes, Filial Colombia. Espero que sea de mucho aprovechamiento este tiempo que nos han regalado estos expertos y que sean muy exitosos en sus negocios. Un abrazo, feliz resto de domingo y mil gracias a todos. Okay.